Sobre todo en el cine, entre más experiencia de vida tengas, más importante o fácil es esta interpretación. Juego con mis juguetes y me pagan por jugar con mis juguetes. Como mexicanos, pues crecemos muy expuestos a todo este mundo como el que estamos ahorita. Hola, bienvenidos a Canal Nacional. Soy Fernanda Rivera y aquí estamos con mi amigo Alejandro Mejía. Estamos muy contentos de tenerla aquí. Alejandro Mejía es director de fotografía de la AMC, nació en la Ciudad de México, ha sido nominado al Emmy y galardonado recientemente como mejor fotografía en la competencia de narrativa de Estados Unidos en el Festival de Cine de Tribeca en 2024 con el largometraje The Knife. También filmó el largometraje In the Summers, que ganó el premio del jurado en competencia dramática de Estados Unidos en el Festival de Cine de Sundance de 2024. En 2021, su largometraje Son of Monarchs, donde nos conocimos, se proyectó en Sundance y ganó el premio Alfred P. Sloan. Su carrera ha roto barreras en Estados Unidos, en México, en todo el mundo, y es una persona muy generosa desde cómo comparte su arte y cómo pues abre puertas para nuevos talentos. Y nada, estoy muy contenta de que esté aquí. ¿Cómo estás? No, yo feliz, imagínate, aquí en este precioso lugar, en este poquito desmañanado, pero feliz, muy, muy contento de estar contigo y de poder platicar un poquito de mi carrera. Y de ti, eso de mí, exacto. Sí que te abres Claro. en Exacto. este bello Sí, paisaje. Totalmente. Pues cuéntame, ¿qué soñaste hoy? Nos estabas diciendo que sueñas mucho. Ajá. Pues creo que, o sea, estaba soñando algo, creo que fue, sí, ya me acordé. Acabo de ver esta película de Sentimental Value del director noruego Joachim Trier y estaba como soñando un poco. Fíjate, yo viví en Oslo un año y medio a los 19, estuve de intercambio allá. Y entonces como que era una mezcla ahí entre la película y un poco mis memorias. Tengo una amiga que su papá es director de foto y en la película, digo, no la voy a spoilear para los que no la han visto, pero había una escena que era el papá de mi amiga. Y entonces como que ahí en el sueño andaba ahí mezclado entre la peli. Ahorita no recuerdo así con toda definición, pero andaba como ahí en ese mundo viajando. ¿Sueñas mucho? Sí, normalmente sueño mucho. Y fíjate, es chistoso, el año pasado, antes de irme a hacer una peli a la India, trabajé en un proyecto totalmente relacionado con los sueños, muy interesante, de una chica que lleva haciendo un research de años. De hecho, vino aquí a México y gran parte de su, digamos, tesis para la película salió de acá, no sé si es científico o es un estudioso de los sueños. Entonces, sí, normalmente ahí tengo una buena relación. ¿Dónde vive esa persona? Qué interesante. ¿Está en Sí. la Facultad de Psicología o algo así? Creo que ahorita estaba, de hecho, en España, pero estuvo aquí en la Ciudad de México con él. Sí, luego te paso el dato. Y imprimió, porque ella tenía un póster, cuando hablamos la primera vez para entrevistarme para ese proyecto, había un póster atrás que estaba en español, como de la explicación de los sueños, y entonces fue cuando le pregunté, y él lo había hecho. Ahorita no recuerdo el nombre, pero bueno, luego investigamos. Sí, ¿tú eres una persona que se relaciona con los sueños en general? Pues sí, o sea, sí tengo una relación ahí, digamos, cercana, y la verdad es que sí, pues, o sea, sí estoy ahí de repente en mundos ahí raros, pero tampoco, o sea, me clavo al nivel como de no escribirlos o como que también en ese aspecto y cada vez más estoy más relajado como de estar en el presente, menos en el pasado y en el futuro, entonces como que luego me despierto y digo, bueno, ya es hora de empezar el día. Sí, pues también no puedes ponerte a escribir tus sueños si tienes llamado a las 5 de la mañana. Pero algo que sí, o sea, digo, a lo mejor me hace falta más conceptuarlo, pero, o sea, sigo haciendo mucha foto fija, digo, ya platicáramos. Y traigo ahí como un poco ese viaje de hacer algo más onírico, de buscar imágenes que de repente no son un reflejo exacto del sueño, pero es algo ahí un poquito difícil de explicar en palabras, pero sí, o sea, tengo un rollo espiritual y del sueño ahí
me gusta mucho moverme, ¿no? Qué padre. Sí, Ujú. pues es justo, no sé, nos interesa porque en lo personal esa pregunta para mí un poco revela tu relación con la, pues finalmente como artista compartes como una punta del iceberg y toda la parte como inconsciente, como de tu contexto. A mí se me hace muy rico conocerlo, como de Sí, pues nuestros o sea, colegas. yo creo que, digo, para mí hace ratito veníamos platicando de, pues lo que es súper importante es la experiencia de vida, ¿no? Como creador, y creo que sobre todo en el cine, entre más experiencia de vida tengas, más importante o fácil es esta interpretación para mí de los guiones. Y en ese aspecto, por ejemplo, pues siempre ahora viajando, ahora con el teléfono, pues siempre estoy capturando pequeñas memorias que voy guardando y de repente pues me llega un guión y dice escena en un bar y me acuerdo, pues estaba en, no sé, en Ciudad Juárez o en Oslo y me acuerdo la luz roja del bar y entonces busco la foto y a veces es ya una referencia clara de eso, ¿no? Y pues creo que como mexicanos pues crecemos muy expuestos a todo este mundo como el que estamos ahorita, ¿no? Digo, cuando siempre preguntan cómo es o por qué la Escuela Mexicana de Foto, pues digo, ver cómo crecemos. Simplemente ahí Sí, paneamos la cámara para allá y es como, wow. sí. Y cuéntame, ¿cómo llegó el cine a tu vida? Pues mira, llegó, o sea, creo que de como cualquier niño en los 80s en México, estábamos en una época, digamos, de crisis en nuestro cine, ¿no? Porque me acuerdo que en esa época pues era La Risa en Vacaciones, número 50,000, ¿no? No sé cuántas se hicieron, las películas de Lucerito, o sea, estábamos bombardeados en la televisión, pero me acuerdo mucho pues o sea, de películas que me marcaron como E.T. y Goonies, ¿no? En esa época, y obviamente sin tener ni idea de que algún día iba a poder estar ahí. Y luego, pues lo clásico, que mi mamá tiene un hermano gemelo y se compró una cámara de video y pues yo ahí me salí al jardín a jugar con la cámara y ¿De qué edad tenías? pues yo creo que unos 8 o 9 por Wow. ahí. Y pues más bien creo que traté de imitar al Oscar Cadena, ¿no? También era un referente, porque siempre era con esta cámara grande y los audífonos, y pues más bien era eso. Luego ya más tarde, más que el cine, creo que el arte vino a entrar, porque yo vengo pues, de una familia de clase media, trabajadora, En en Morelos. Morelos, mis bisabuelos, campesinos, cañeros. Entonces, en realidad no tenía nadie en la familia, soy el primero que se va por ese rumbo. Chocolate. Pero, pero la verdad es que, pues, mi mamá ahorró dinero para meterme en una escuela, digamos, más fresa, en Cuerna. Y entonces, pues, yo tenía muchos compañeros europeo-mexicanos, varios, y uno de ellos que fue, y es hasta la fecha uno de mis grandes amigos, que es Ernesto Ríos. Su papá, falleció hace un par de años, pero él fue pues el referente más importante para mí porque era un fotógrafo reconocido que había recorrido ya todo el mundo y ese fue como digamos mi entrada al mundo de la foto, del arte. Su mamá era pintora, entonces yo pasaba mucho tiempo en su casa, al grado que pues ahí me inspiró y ahí fue la primera vez que vi una foto colgada en una galería y dije yo quiero hacer esto, ¿no? Tendría a lo mejor 15, 16 años en O esa sea, época. la foto de los 8 a los 15 estuvo presente. No, yo creo que de los 8 a los 15, pues lo clásico que veía, digo, yo vivía un poquito afuera de Cuerna, en Temisco, teníamos una alberca, era un condominio, y te digo, jugaba a veces con esta cámara, mi mamá tenía una Polaroid, y pasaba mucho tiempo en el jardín, también siempre he jugado fútbol toda la vida, entonces Ah, estaba sí, es cierto. clavadísimo en el fútbol, ¿A qué equipo le vas, güey? a los Pumas, obviamente. Sí, yo también. Pero algo que es muy interesante es que los fines de semana mi mamá me llevaba al pueblo, que es este pueblo de San Carlos, cerca de Yautepec. Y entonces, pues para mí era una vida muy interesante en el aspecto que durante la semana estaba en esta escuela fresa y luego los fines de semana llegaba al pueblo y obviamente empezaban a volar la cabeza las imágenes de los chinelos y las mayordomías y los cohetes y la banda de viento.
y no entendía muy bien, porque aparte pues era un poco rechazado yo en el pueblo, porque no me buleaban así, ahí viene el burgués, y luego en la escuela era el Memín Pingüín, o sea, era como ni de aquí ni de allá, que digo, es un poco la historia de mi vida, y ya desde esa época estaba marcado estos como dos mundos de la semana y luego el fin de semana. Pero pues yo platicaba mucho con mi bisabuelo, él nació en 1899 y se murió en 1999, 100 años, y estuvo a 6 días de vivir en 3 siglos, ¿no? Hubiera sido una locura. Y él, pues, obviamente esas historias interminables de la Revolución, de Zapata. Entonces desde ahí me empezó a marcar, creo que también, pues, este storytelling mexicano Sí, amor. ¿no? Además, Morelos es Exacto. súper zapatista. Ajá, y sentía también que pues traía eso en la sangre, ¿no? De este rollo guerrero, del equipo de fútbol y de la familia. Él me llevaba... Tengo una anécdota muy interesante de esa época, porque él me llevaba a los plantíos de caña de azúcar y me decía qué hora era por la posición del sol, ¿no? Y ¿Por entonces cómo veía algo... la sombra de la No, caña? simplemente por la posición del sol, o sea, él decía, ponía un puño y decía un puño es 1 hora, entonces decía, faltan 2 horas para que se haga de noche. Y entonces, y marcaba y decía, ay, güey, sí es cierto. ¿Y entonces, tú sí sabes, sí le aprendiste eso? sí, o sea, pues yo es algo que todavía utilizo y por ejemplo, ahora en la India que está haciendo una película les ¿Se enseñaba. haces así? Sí, o sea, por ejemplo, ves ahorita, si tú pones el puño, o sea, hace 1 hora estaba oscuro. Ajá. ¿No? Y ahorita va el sol y entonces de repente, es sobre todo para el atardecer. Es como si ahorita estuviera el atardecer, pues pones el puño y dices, pues en menos de 1 hora, porque es como 45 minutos, pues se va a meter. Ya, entonces pones el puño así. Sí, así. Y a partir de cómo va la Entonces posición. 1 hora, 2, 3 horas, puedes contar las horas que dura. Que ahora hay una aplicación Sí, que sí, te sí, hace Sunseeker. ¿no? Exacto. El Sunseeker, ¿no? Sunseeker. La verdad Entonces, sí me gusta esa aplicación. Y la verdad pues que es que he jugado a veces mucho allá en Estados Unidos como eso y digo, no sabía en esa época que iba a ser director de foto, pero pues ahí es algo para mí clave que es la observación, ¿no? Y cómo se comporta la luz. Al final, pues digamos la tradición de nuestro país y de mi bisabuelo en la caña, pues es el ciclo agrícola es a través del tiempo, ¿no? Entonces, pues como, o sea, la posición de la luz para regar o para la zafra en esa época del año, todos estos rituales también de los carnavales, pues son eso, ¿no? Para pedir que llegue la lluvia, para la mayordomía, o sea, esa cuestión espiritual, mística, mexa, que ya crecemos, ¿no? Intrínsecamente está dentro de nosotros, pero es muy interesante irla descubriendo porque nadie te dice, ¿no? Es como un conocimiento empírico de alguna manera, pero que lo sientes, o sea, hay esta cuestión como de amor y de conexión. Entonces, para mí, pues eso creo que marca muchísimas cosas en mi vida, porque luego, pues sí, con este amigo, él es pintor, un artista reconocido ahora, Ernesto, acaba de tener una exposición muy grande en el Museo de Zacatecas, y con él pues empezamos en la adolescencia a experimentar, él pintando. ¿Te llamó con la cámara. atención en algún momento la pintura? Sí, pero... ¿U otra disciplina? O sea, sí me llamaba la atención la música, obviamente. Porque esa es otra cosa muy interesante. Mi mamá siempre me despertó con música. No teníamos despertador y entonces siempre ponía... Y mi mamá pues es una melómana. Y entonces de repente era música clásica, pero de repente era Led Zeppelin o The Doors y luego a veces me torturaba con Ricardo Montaner o Mijares, ¿no? Entonces era pues lo clásico del México que creces expuesto a todo, ¿no? O sea, y creo que eso es algo hermoso que a la distancia lo valoro mucho, ¿no? Pero, ¿cómo le hacía? ¿Ponía la música a todo volumen para que pues te empezaba, despertabas? o sea, lo ponía en la sala, ajá, y entonces ponía música. Y entonces iba y me decía, mijito, ya vete despertando. De repente. Y entonces le iba subiendo. Me va. Y entonces, pues, no sé, hay una conexión emocional muy, muy interesante para mí con la música desde esa época. Yo siempre tengo mis audífonos cuando estoy en las películas y cuando voy en la camioneta rumbo al set, voy oyendo música. Hay veces que en el lunch... Ahora, por ejemplo, que estoy en la India fue increíble porque el director ponía música en ciertas escenas y y entonces, pues es algo que inmediatamente me vibra y viene también totalmente pues de eso, de mi mamá despertarme de esa manera.
siempre poniendo música, ¿no? Unas memorias más grandes cuando fuimos a comprar el primer sound system Sony a la Horrera, que lo habían abierto y compró el disco, el primer CD de los Doors, y lo estuvimos escuchando ahí toda la... Yo crecí solo con mi mamá, ¿no? Eso es importante, una mujer muy feminista y trabajadora, fuerte, ¿no? Entonces también eso era una parte muy importante de mi formación, ¿no? Mm. ¿Y recuerdas cuál fue tu, no sé, cómo se llama, cuál era esta cámara que tuviste de niño? Pues era una Sony Betamax, clásica, así como de reportero de tele. Órale. ¿Por qué la tenía tu tío? Pues no sé, pues ya sabes, de estas cosas que se empezaron a poner de moda, ¿no? De vacaciones. Sí, para bodas y Ajá. así, ¿no? Y digo, era, o sea, digamos, así, no, pero sí estaba grande, me acuerdo. Y ¿sabes qué? Me acuerdo muchísimo del olor de la maleta, de abrirla, y de este olor ahí como a plástico y a cassette. O sea, era como, también ahí empecé como ¿no? A jugar. Y también era porque, o sea, mis papás, o bueno, mi mamá con mis tías, de repente armaban unos fiestones ahí en esa casa, en la alberca, y varias veces simulaban estar haciendo una película. Y entonces en la alberca tenían una balsa y se disfrazaban. Y entonces, ¿Ah, sí? Sí. Qué No loco. sé dónde habrá quedado ese material ni nada, estaría increíble recuperarlo. Sí, completamente. Pero yo me acuerdo que varias fiestas, nosotros contábamos las botellas vacías del alcohol y en varias andábamos de payasitos disfrazados. Y entonces y algo así pues como un juego, ¿no? Porque nadie en realidad tenía el conocimiento de eso, pero era pues como este medio accesible al que, ¿no? Como ahora el teléfono, que pues todo el mundo anda grabando. En esa época pues era eso, era lo mismo, o sea, era jugar, ¿no? En un Claro. juguete que era una cámara y... Que eso es muy importante, ¿no? También, Sí. que se mantenga, no sé, creo que también para mí la parte lúdica es igual cuando tú dices, yo hago cine para jugar, de repente puede sonar de, no sé, poco profesional, lo que sea, pero para mí la verdad es mantener esa capacidad de juego y de conocer a otras personas, a mí se me hace de lo más fundamental. Sí, creo que es súper importante y yo siempre hago la broma ahora, que no es broma tanto, que digo, ahora juego con mis juguetes y me pagan por jugar con mis juguetes, ¿no? Porque creo que el cine le damos demasiada seriedad a veces. Sí, solemnidad, y entonces, ¿no? Sí, y yo cuando estoy en la cama a veces me da mucha risa porque volteo y digo, ay, güey, y hay 100 personas atrás de mí así, viéndome qué estoy haciendo, y siempre digo, no, a ver, ¿no? Estoy Candy Crush. En la película de Knife, que fue mi primera peli, digamos, grande de sindicato en Los Ángeles, donde de repente a las 3 de la mañana digo, voy al baño y salgo del baño y digo, ay, cabrón, sí, todo el set iluminado y todas estas personas están esperando que yo regrese para que siga jugando, ¿no? Nada más que pues, ahora son con millones de dólares. Entonces, pero sí, trato de seguir teniendo esa parte de no ponerme serio porque entonces se vuelve horrible. ¿Y ¿no? cómo encuentras ese equilibrio para justo, o sea, sí creo que es un peligro de repente ponerse como hiper solemne o pensar que eres tremendamente importante y fundamental o el centro de todo y la verdad es que no, Pues no no, creo. o sea, creo que o sea, mi sistema es que, o sea, siempre he tenido déficit de atención, ¿no? Y entonces se vuelve muy fácil en ese aspecto porque por eso creo que hago la profesión de director de foto, porque al final pues tengo que estar ocupado la mayor parte del tiempo. Entonces casi nunca me doy la oportunidad de concientizar, digamos, lo que está afuera o cuánto dinero he invertido o que estoy con el actor famoso, sino más bien estoy tratando pues de avanzar y de controlar todo digamos, el sistema, ¿no? Porque es pues la cuestión técnica de la cámara y el rollo emocional del guión y el rollo emocional de la cámara y el encuadre. Entonces, como que aprovecho ese tiempo libre más bien para seguir enfocado y eso me ayuda mucho, porque sí, de repente me salgo y digo, no, y me regreso inmediatamente. O sea, Sí, está difícil concentrarse, ¿no? ¿Cómo le haces piensas en lo que viene, Sí, viene? te digo, o sea, honestamente es un trabajo complejo que requiere muchos elementos juntos, entonces se vuelve más fácil porque sí, o sea, creo que
únicas personas que no paramos desde el minuto 1 hasta el final, pues es el director de foto y el director. Pero inclusive nosotros. Entonces se vuelve, a veces por eso pasa el tiempo tan rápido, porque pues, no tengo tiempo de comer y ya, y seguir. Y trato de no estar tan, te digo, distraído o pensando en, no es que los productores invirtieron o vamos retrasados, sino más bien es cómo hacer lo que estoy haciendo mejor y ya. Y a veces, cuando hay demasiadas cosas, pues siempre está el pretexto de voy al baño y ahí pues como que trato de, ¿no? repensar y me pongo mis audífonos yendo al baño y ya como que eso me ayuda. Hago mucho eso, o sea, uso mucho la música, me hago un playlist para cuando hago películas y entonces regreso mucho a esta repetición. O sea, es la misma música, escucho el mismo playlist por 3 meses y entonces Dependiendo eso me ayuda. de la peli o... Sí, lo armo así como muy de intuitivo. A veces los directores comparten cosas, hay varios que sí, y compartimos eso, pero a veces pues me lo hago yo solo y ya. Y hay de todo, pero eso me ayuda como a regresar a nivel concentración a lo mismo. Y a veces he hablado con actores que me dicen, yo hago lo mismo. Yo sí hago playlist ¿no? también. Y entonces Para no eso, andar ahí scrolleando, o sea, meterme Sí. en un universo ahí. Entonces, porque eso me pasaba en la escuela, pues me ponía a dibujar y o sea, era siempre súper distraído, fui un pésimo estudiante que andaba en el otro mundo. Por eso la foto me ayudó, porque entonces ahí me tengo que concentrar todo el día y hacerlo bien, porque Claro. pues cualquier minuto de distracción en la foto pues es un gravísimo error y cuesta mucho dinero, ¿no? Mucho dinero, mucho, sí. Justo algo que yo tengo varias amigas cinefotógrafas y no sé, me parece como una relación que se me da de manera natural y no sé si es por estar enfrente de cámara, también porque me gusta mucho bailar, siento Ujú. que mi relación con la cámara ha sido más dancística que nada, como, sí, como bailar con alguien, realmente ha sido esta sensación como actriz y se me hace muy tierna también como esta cercanía que luego generas y luego no sabes ni qué están viendo de ti, pero algo que me gusta mucho con este tipo de amistades es su relación con la luz, que bueno, para mí también tengo mucho cariño a la luz, como a la sombra, como aprecio mucho ese tipo de cosas y no sé qué relación tú tengas con la luz. Pues bueno, es digamos... La luz y la oscuridad, o sea, me refiero a Sí, como... claro, pues digo, creo que pues ¿no? es muy interesante y es una relación de las más cercanas, ¿no? Digamos que vivo todo el tiempo observando y estudiando el comportamiento de la luz, me parece algo fascinante. Y también pues, me he clavado a estudiar un poco en las culturas, ¿no? En China, el yin yang, en los mayas, donde no puede haber luz y no hay oscuridad, ¿no? En la cuestión azteca también. Entonces, pues eso es como, digamos, a nivel conceptual es muy interesante ver, ¿no? Eso, los reflejos de la cultura en el comportamiento hacia la luz, porque al final lo que hablaba hace rato pues es lo mismo, los ciclos agrícolas, ¿no? Viven de acuerdo a la luz. Y luego, pues, cuando empiezas a viajar, también empiezas a ver, por ejemplo, cuando estuve en Noruega, pues por eso te das cuenta que las películas escandinavas se ven de esa manera, porque pues, la luz no llega a estar hasta arriba como en México, ¿no? O sea, en México el sol se mueve rapidísimo y es muy complicado trabajar como director de foto en México por eso, ¿no? Porque, digo, el entorno es increíble, pero el comportamiento de la luz es... Tienes que usar más equipo de iluminación, ¿no? Pues Supongo. sí, o trabajar de una manera más rápida y chitear, o sea, es como... Pero de repente pues llegas a Noruega a filmar y dices, no, el sol se queda 5 horas en la misma altura. Qué loco. Y entonces, pues claro que se ve impresionante, ¿no? Tarkovsky o esta luz polaca, poética, soft, así Sí, sí, que... sí. Entonces es como, eso es muy interesante verlo, ¿no? Y siempre les digo cuando doy clases, o sea, hay que estudiar la luz. Si tú tomas una foto desde tu ventana una vez al mes y tú ves esas 12 fotos a la misma hora durante los 12 meses del año, vas a ver cómo la luz se comporta completamente diferente.
¿no? Y Como en el invierno mes- es más baja, en la primavera va subiendo y en el verano es cuando pues, está esta cenital que a la 1 de la tarde en México te dicen, no, pues la sombra. Pero si filmas en el invierno, pues la luz no llega a ser completa en cenital, siempre tiene un ángulo. Entonces todas esas cosas. Y lo mismo cuando me subo al metro en Nueva York, pues voy viendo como ¿no? la luz de arriba que es fluorescente, en tu piel morena preciosa se ve, o en la Órale, me blanca, dijeron piel morena preciosa. o en los afros. O sea, es como ver cómo refleja eso y vas estudiando los diferentes rostros, que eso es fascinante Mm. de una ciudad como Nueva York, ¿no? Sí, justo, ¿cómo es estuviste en la India hace poco? Acabas de regresar. Acabo de regresar. Estás todavía en shock, yo creo. Estás como todavía Estoy conectando. dormido. Como dice mi amigo, te cambió la vida como a todos. ¿Y sí? Pues yo creo que sí, en algunas maneras. O sea, es un lugar impresionante. ¿Y la luz cómo se comporta allá? La luz es parecida a México porque están, digamos, en la situación geográfica, es arriba del Ecuador y es como, no recuerdo exactamente, pero creo que está como a la altura, creo que de Tampico, ¿no? Es donde yo estaba, Qué en loco. Mumbai, que también es costa. La India y Tampico están conectados. Ajá. Y aparte, pues sí, llegas a Mumbai y pues así es. Me daba un vibe como de Villahermosa, Tabasco o Chiapas, ¿no? Con este rollo como junglesco, tropical. ¿Es cálido? Sí, cálido, húmedo, o sea, sí, o sea, no muy friendly. Digo, ya en el invierno estaba bastante rico, pero cuando llegué en septiembre era la época de monzón, que le llaman, que es cuando están las lluvias y estaba inundado y hacía un calor espantoso y una humedad así, pues como está en la costa, ¿no? De México, en el Pacífico, así, ¿no? Estos calores. Pero la luz, te digo, es muy parecida, se mueve muy rápido, hay mucha contaminación, como la mayoría lo saben. Entonces también hay como una difusión por la contaminación en el sol. Entonces es interesante, o sea, cómo se veía. También complejo porque de repente pues, había días que no había tanta contaminación y me cambiaba todo Y tú el no. panorama. Ajá. Mi naranja, dióxido de carbono. Pero digamos que no es tan diferente acá a México. Ya. Es muy parecido. Es un espejo con México en muchos aspectos y yo puedo decir que en la luz es uno de ellos. ¿Cuál es tu latitud favorita para filmar hasta No, pues obviamente el norte del mundo, porque es como, ¿no? O sea, inclusive en Nueva York en el invierno, pues la luz es así muy rasante, dura, pero preciosa. Sí, como que es naranjita, ¿no? Sí. Por el mar, como que hace que sea Sí. doradita la luz, ¿no? Y aparte, pues, no, poca gente sabe eso, pero Nueva York, pues, es una ciudad que en el invierno hay mucho sol, a diferencia de Europa, ¿no? O sea, en Europa tú estás en Alemania o en Noruega y pasa un mes y medio y no ves el sol en el invierno, ¿no? Bueno, se va el sol a las 4. Sí, hay sol. A mí me ha Nueva tocado York? estar, en Nueva York siempre hay sol, pero me ha tocado estar en Europa mes y medio sin un solo día de sol. No, pues ¿a dónde te fuiste? Como allí en Berlín o en Oslo también. O sea, sí es algo que Está está medio miedito. nublado. Sí, la gente pues se deprime Horrible. y tienen que tomar vitaminas. ¿No? Entonces es complicado los inviernos, pero la luz es increíble para filmar. Lo que no es bailar cumbia también. Si no se Exacto. harían así de que Pues digo, chinelo. o sea, todo está relacionado con la luz, ¿no? Al final, Sí. pues, o sea, ¿Qué vas a celebrar? ¿Qué va a ser un chinelo si no hay luz? exacto. Y luego como Veracruz, sales a tu jardín y vas a cortar un mango, ¿no? Y con la comida, y por eso, pues claro, la bamba existe y los sones, y no es como pues en la música clásica de Bach ¿no? O de Mozart, o en Polonia Chopin, que pues, es, o sea, todo dramático, porque pues claro, es el reflejo de la luz y del clima. Deficiencia de vitamina D. Exacto. Chopin así, toma esto, mundo. ¿No? Y con respecto a tu carrera, ¿qué crees que fue? Bueno, primero estabas aquí, quiero un poco regresar de la India a México. ¿Cómo fue ese proceso en el que primero emigras a Ciudad de México, empiezas a trabajar en publicidad y de repente empieza como a gestarse como una inquietud por el cine? ¿Me puedes contar un poco de ese camino? Sí, o sea, mira, mi historia es, o sea, yo estudié foto fija en la Escuela Activa en Cuernavaca
y luego me voy a este intercambio a Noruega y allá trabajo con un fotógrafo de foto fija que se vuelve un mentor muy importante en mi carrera, se llama Leif Gabrielsen. Y luego regreso, o sea, estando en Noruega me explota un poco, empiezo a soñar mucho, bueno, los sueños con México y con mi bisabuelo y todo este rollo del que ya hablé. Y entonces regreso y escribo un proyecto así de la nada sobre las fiestas religiosas, porque me doy cuenta de cuando estaba en Europa, digo, no conozco ni mi propio estado, que es de los más pequeños de México. Y entonces regreso, escribo ese proyecto y aplico a la beca Jóvenes Creadores del FONCA y me la gano, y mi tutor es Graciela Iturbide. Entonces Tómala. ahí se vuelve pues ya como mi primer momento en el que digo, pues sí, me voy a dedicar a esto, ¿no? Y con ella trabajo este proyecto que se llama Fiestas y Símbolos Religiosos de Morelos. Obviamente yo, pues, ¿no? Tratando de imitar la foto de Álvarez Bravo, de la de ella, y toda esta generación de oro, digamos, ¿Qué edad de grandes. tenías? Yo acaba de cumplir 20, Oh. tenía 21, creo que cuando me dieron la beca. Y entonces, de ahí me voy o sea, y ahí estudio artes visuales en la Universidad de Jalapa, pero nada, estoy un año y me salgo. Hago examen en el CCC, llego hasta la entrevista y me rechazan. Y entonces, como que, y entro a trabajar en la revista Escala de Aeroméxico, cubriendo los destinos internacionales con el papá de mi amigo, me llama, él tenía como, digamos, esos trabajos. Y empiezo a trabajar con él y hacemos libros sobre Chihuahua, de la editorial Porrúa. Y empiezo a viajar y entonces me pongo como este objetivo de, pues tengo que conocer, por lo menos, tengo que ir una vez a cada estado de México, ¿no? Y sí, hago eso como, digamos, en la foto fija. Y lo expongo en galerías y estoy con este proceso artístico, pero luego pues, viene este momento trágico donde llega la foto digital y entonces nos dice en la revista, pues ahora nada más es una persona. O sea, yo sí pierdo mi trabajo por lo que ahora tenemos miedo del AI. A mí me pasa cuando llega la foto digital, ¿no? Ahora el reportero, o sea, el escritor de los artículos, ahora él va a tomar las fotos, porque es muy fácil. Y a mí me toca tirar rollos de Fuji Belvia hasta 50, me dan 20 rollos en cada viaje, y de esos 20 rollos escogen 10 fotografías para la revista. Entonces yo ahí, pues imagínate, casi cada 2 meses viajaba. Entonces tomé miles de fotografías en diapositiva, en película, que pues esa fue mi escuela, ¿no? Y todo este proceso del que hablo antes, todo es en película análoga, ¿no? Trabajo con Graciela, etcétera. Entonces cuando llega el digital... ¿Qué tal con Graciela? ¿Cómo fue este increíble. acercamiento? Fue, o sea, digo, en la duración del proyecto nos hemos de haber visto, no sé, 5 o 6 veces, ¿no? Tampoco era que... Pero era pues, una revisión del trabajo y creo que lo que más le aprendí y me enseñó fue cómo entrar con la gente. Que digo, algo que ya traía de ir estos fines de semana al pueblo, ¿no? Pero de cómo respetar y cómo entrar y ser como invisible, ¿no? De pararte ahí. Obviamente, pues, ¿no? Si te invitan una chela, pues te la tomas y te tienes que emborrachar. Y eso me pasó Sí, de mil no veces. llegar a... Sí, no llegar de conquistador. Digo, siempre me ha ayudado mucho que soy moreno y que vengo del pueblo, ¿no? Mi origen es ese con mi familia. Entonces, como que tampoco era tan complicado para mí, ¿no? Claro. Porque al final la parte era mi origen, ¿no? Morelos. Y me emocionaba mucho. Y luego pues ya empezaba a mover el santito. Lo puedo mover a la ventana y sí, claro, pero otra caguama, ¿no? Y tú, sí. Ajá. Entonces eso, obviamente, pues la observación, el encuadre, ¿no? O sea, cosas que ver. Y Graciela venía muy influenciada de la pintura y de Cartier-Bresson, ¿no? Es como este enfoque un poco más europeo del encuadre, pero pues con estas imágenes mexicanas enfrente, ¿no? Sí, precioso. Y creo que eso es también de lo que venía de estar en Europa con el noruego. Él hacía foto también de teatro y de calle. Entonces, y técnicamente, pues eso, aprendo mucho del equipo que vas a usar, la cámara Leica, que no me alcanzaba obviamente para comprármela, entonces tenía una Nikon y estas cosas que te ves a dar cuenta que hacen la diferencia. ¿Qué lente? Si era más abierto, no era más caro, pero entonces más luminoso. Digo, la base al final es la misma de lo que hago ahora. Lo que pasa es que ahora es en movimiento. Pero para no desviarme tanto, en ese proceso artístico, pues se me acaba. Y luego cuando se me acaba el trabajo, digo, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Y es cuando doy el salto al video digital. En vez de, como mi gran amor a la foto fija análoga, digo, no lo puedo traicionar. Y entonces me voy al video.
muy inspirado por el documental de Wim Wenders de Buenavista Social Club. Vuelvo a escribir otra beca con un amigo, nos la dan, porque yo tenía una relación con la banda de Viento de Tlayacapan desde chiquito, también por mi bisabuelo, y es una banda increíble que había acompañado desde Zapata a la Revolución, cada generación transmitiendo el conocimiento, incorporando mujeres. Entonces yo tenía esa relación y escribo el proyecto, nos dan la beca y nos vamos a hacer el documental. Cuando lo estamos empezando, que es en el año 2000, hace 6 años ya, se separa la banda y se pelean los hermanos y nos quedamos así. Entonces un grupo, o sea, el viejo se queda solo con los hijos y los otros 5 hermanos hacen una nueva banda y los 2 nos dicen, no, pues vénganse con nosotros a hacer la película. Y nosotros pues nos vamos con el viejo y los otros ya nos odian. Y entonces ya sabes, esta clásica historia. Pero es un proyecto que al final no terminamos. Lo empezamos, lo retomé yo en el 2010 y no lo he terminado y ahora creo que, porque tengo por ejemplo el niño que nació, ahorita tiene 20 y tantos años. Entonces quisiera terminarlo nada más por el rollo de no dejarlo y porque es una historia increíble. Pero esa es mi entrada al cine. Y este amigo con el que gano la beca tiene una casa productora, entonces me vengo a la Ciudad de México y empiezo a trabajar haciendo de todo, editando, dando clases, haciendo videos espantosos corporativos de farmacias y de fábricas, hasta que digo, bueno, yo lo que quiero es hacer cine, ¿no? Y de repente me llega una oportunidad porque hacer un cortometraje, ¿no? Y yo creo que el fotógrafo ya no puede y me llaman a mí. Y es justo en el boom de Amores Perros y la actriz principal es Vanessa Bauche y yo me quiero morir el primer día de rodaje, me empieza a temblar la mano cuando estoy encuadrando, porque pues yo estaba totalmente impactado de que ella estuviera ahí, pues venía, imagínate, Y esa película también me cambia a mí la vida porque yo la veo y digo, wow, y es un poco más ti, como a mi toda una estilo. generación, ¿no? Sí, y me inspira mucho a ser director de foto y también que Iñárritu era alguien que no había ido a la escuela de cine, ¿no? Del CCC o al CUEC. Entonces como que ahí se me abrió, dije, pues sí, a lo mejor se puede, ¿no? Porque ese era como algo muy importante, era que era muy cerrado, se producían muy pocas películas. Si no ibas al CCC o al CUEC era imposible fotografiar una película, ¿no? Creo que sigue siendo complejo. Hay más oportunidades, pero sí creo que sigue siendo igual. Y entonces pues por eso me terminé yendo, porque al final, o sea, económicamente me iba muy bien, tenía una casa productora chiquita, hacía proyectos interesantes con amigos directores de foto, pero pues yo no veía ninguna posibilidad de poder yo fotografiar una película, ¿no? Y por no estar en estas escuelas. sí, porque ya no había ido y ya no iba a estar en escuela. Tomé algunos talleres muy importantes, como en el FICO 2005 trajeron a Julie Guay, que es un fotógrafo hongkonés de la misma época de Wong Kar-wai, que también estudiaron en Europa, él estudió en Bélgica y regresaron a Hong Kong a hacer películas y lo trajo el FICO. Él traía una película como director, pero era director de foto y dieron un taller de 16 milímetros y eran 12 alumnos y 10 eran del CUEC y el CCC y solo habíamos 2 que no. Y era un chico, creo que guatemalteco, salvadoreño y yo. Y lo importante de ese taller es que escogía a él después a una persona para darle una mentoría personal y me escogió a mí. Y obviamente muchos celos de los que iban a la escuela. Y algo muy interesante que hablé con él y él me dijo, mira, te escogí a ti por tu personalidad, me dijo, porque te vas a llegar lejos. Me dice, aquí hay gente muy talentosa, pero su problema es la actitud. Me dice, entonces, tú tienes una actitud que a la larga te va a ayudar mucho en el set, que eres tranqui, observas y luego hablas cuando tienes que hablar o impones cuando tienes que imponer, pero no eres un protagonista. Hay mucha gente aquí que son protagonistas y no van a llegar ni a la esquina, entonces vente. Y eso a mí también pues fue como un estampita de, pues sí se puede. Y me compartió muchas cosas muy interesantes. Él era un precursor del video digital allá, aunque era el taller de 16, él sus películas las había hecho allá en digital. Entonces yo traía también ya esa experiencia del digital. Aquí todavía había mucho purismo de, no, el cine, y él eso también le llamó mucho la atención de mí. Y bueno, ahí conocí también a grandes amigos en ese taller hasta la fecha, directores de foto mexicanos. Y entonces
pues ya vino el momento en el que dije, bueno, o sea, o le sigo por aquí, me había comprado un departamento, vivía muy cómodo en la Roma antes de que fuera la Roma que es ahorita, o sea, estoy hablando de hace 20 años, ¿no? Ya. Que fue cuando yo llegué a vivir acá y de repente, pues bueno, vi que no había la posibilidad y también dije, bueno, si me sigo en este camino, pues voy a estar gordo, pelón, con una camioneta del año, 3 hijos, un perro y yéndome los fines de semana a Cuerna y ya, ¿no? O sea, No suena mal. ajá. Y entonces dije, pues no, el mundo es muy grande. Y yo tengo un amigo de toda la vida, nos conocimos a los 5 años, que es Álvaro, le dicen el Mosco, y él se fue a vivir a Nueva York en el 98 porque su hermano se había ido de chef allá. Entonces yo lo he ido a visitar varias veces y empecé a conocer gente a mí, pues esa ciudad obviamente me voló la cabeza desde que fui la primera vez en el 98 y dije, siempre había soñado con irme allá, pero dije, ya había ido de migrante a Noruega. Dije, no quiero ir otra vez de la misma manera que fui de intercambio, pero pues ¿no? Te das cuenta la diferencia. Era otro México también, ¿no? El que es ahora. Y bueno, me salió la oportunidad, bueno, esos amigos de varios viajes que fui, que abrían un restaurante y tenía un dinero ahorrado y dije, este es mi pretexto mejor para irme y por eso me fui. Y luego, y pues sí, allá sí empecé de cero, porque no conocía a nadie. O sea, abrimos el restaurante y fue un boom y fue increíble. Y y la historia más chistosa es que tengo otro amigo de la escuela de foto, Atuey Viveros, que él estudió en el CCC, hizo 2, 3 veces el examen hasta que entró, y lo hicimos juntos la primera vez, ninguno de los dos entramos, y él en el CCC fue compañero de David Pablos, y David Pablos estaba estudiando la maestría en la Universidad de Columbia, entonces David llamó a Atuey para hacer un corto en Nueva York, y Atuey me pidió que lo ayudara, entonces yo ahí ayudándolo, en el coche iba yo era en Upstate, ¿no? En el norte del estado, y en el coche que yo me fui, con el chico que me fui, él estudiaba también, era compañero de Pablos, era director, y nos caímos increíble, y él me dijo, oye, pues yo tengo mi corto, ¿por qué no me lo fotografías tú? Yo, pues sí, por favor, ¿no? Y entonces le fotografié ese corto, no pasó absolutamente nada, pero el siguiente que hicimos, pues ya fue el que explotó y ganamos varios festivales, fuimos a la Berlinale, y ahí es donde empieza, como en Nueva York, ya mi rollo, y me vuelvo prácticamente el DP de las tesis de Columbia sin ir a Columbia, ¿no? Mm. Y ¿Crees entonces, que ese fue el proyecto que te catapultó de cierta sí, forma? totalmente, y definitivamente porque ese proyecto, con el éxito que tuvo, y como en Estados Unidos se sigue manejando mucho así, pues me llamaron de la clase inmediatamente todos a decir, ay, yo quiero que me hagas el mío. Entonces debía haber hecho alrededor, no sé, de 15 cortos con ellos, al grado que el chico del equipo de la escuela, él juraba que yo estudiaba ahí. Porque yo llegaba, ves otra vez tú y me daba la cámara. Si tú si supieras. Si supieras ¿no? Porque todavía era como muy libre esa cosa. Todavía, Y ahorita, wow. y definitivamente porque fuimos a la Berlinale en el 2015 y yo ahí fue la primera vez que sentí como, sí puedo ser director de foto de pelis y sí va por aquí. Me acuerdo que estábamos en esta recepción así con la champaña y todo y le marqué a mi mamá diciéndole como, no, sí, es por aquí. Y al año siguiente apliqué al el Berlinale Talent Campus, que lo recomiendo muchísimo, y entré, seleccionan a 12 cinefotógrafos de todo el mundo, y ese año éramos 4 mexicanos, 3 del CCC, grandes amigos, Sarasvati, Carlos Correa y Odey Zabaleta, y yo éramos los 4, que yo iba representando a Estados Unidos, pero no, Qué not raro. really. Entonces, pues éramos 4 mexas, imagínate, de 12, ¿no? Qué loco. Sí. Y de este proceso como de estar en Estados Unidos y México y un poco que es algo parecido a lo que te pasaba en la infancia, ¿no? De no ser ni de allá ni de acá. ¿Cómo ha sido este proceso interno de ser migrante, ¿no? Porque Sí, es algo pues complejo. digo, para mí ha sido increíble porque hay algo que es para mí muy interesante, es que soy feliz en una ciudad como Nueva York porque no tengo, digamos, el input emocional que aquí en México hay, ¿no? Que para bien y para mal. Entonces, a mí me ha ido muy bien en ese aspecto porque
Y digo, a veces lo ha mencionado por ahí, creo que Del Toro, Iñárritu, que es, o sea, al final lo que nos pasa cuando llegamos allá es que pues tienes el tiempo y la capacidad de concentrarte, algo que aquí es muy complicado, porque aquí hay demasiadas cosas que te afectan a nivel emocional, ¿no? Es decir, pues tú quieres escribir un guión y te van a interrumpir porque atropellaron a la vecina o porque tu amiga se subió a un taxi y no aparece o se enfermó la abuelita. O sea, ya hay demasiadas cosas todo el tiempo y el estrés de la violencia que te hace que no te puedas, que estés preocupado, ¿no? ¿No crees que, bueno, no sé, ahora con el clima político de Estados Unidos, ¿no crees que eso ya también está Pues, o sea, cambiando? ahora puede ser que sea como, ve qué increíble la luz ahí, por ejemplo, ¿no? El Sí, reflejo del agua. Es así como, está precioso. wow. Pues sí, obviamente empieza a cambiar, pero está a años luz del rollo de lo que vivimos acá, ¿no? O sea, digo, yo llevo 15 años y yo me acuerdo mucho mi mamá cuando fue allá la primera vez y me dijo, nunca te has visto así de tranquilo y de contento y el brillo en tus ojos. Y le digo, pues sí, es que, o sea, yo acá vivía estresado, ¿no? Y tenía ansiedad a veces y era como, porque son demasiadas cosas, o sea, hay mucha presión social, hay mucha atención sobre ti. O sea, lo que a mí me encanta en Nueva York es que a todo mundo le vales madre allá. Y Y entonces no hay eres, tensión como de opresión con respecto a la gente del medio, o sea, como no, aquí, no, porque aquí también no. sí percibo que, Sí, o ¿qué sea, pones? ¿Dónde estás? ¿Qué sí, te no, pusiste? ¿Con allá, quién? allá soy completamente anónimo y eso me encanta. Sí. O sea, vivo en una libertad emocional muy importante para poder crear. Entonces he crecido mucho en mi carrera por eso. Porque, o sea, yo me levanto y me voy a jugar fútbol y nadie sabe que soy cineasta y juego fútbol y a lo mejor la mitad piensan que soy delivery, ¿no? Y la otra mitad, y de repente alguien ve en el Instagram o algo y dice, ay, güey, y entonces ya ahí es cuando digo, puta madre. Ujú. Pero no, o sea, y me voy a mi oficina, tengo un estudio y me pongo a leer un libro me pongo a trabajar y nadie me va a interrumpir, Mm. ¿no? O no, no es como, es que secuestraron, o sea, yo vengo aquí y en 3 días, o sea, me subo a un taxi aquí, la señora ya me está contando su tragedia, voy a ver a mi mamá y ¿te acuerdas de la señora de las plantas? Pues es que ya le mataron al hijo, ¿no? Y es como puta madre. Le digo, ya no me cuentes esas cosas. Porque todo eso, pues, te afecta, ¿no? Y te afecta más cuando ya no lo vives. O sea, yo me acuerdo cuando me mudé allá, al principio yo iba en la calle caminando así de, ¿qué onda? ¿No? Porque aquí estaba Porque el horrible. latinoamericano, yo igual, Ajá. o sea, Y eso sí. ahora, pues ya, o sea, no, pues no, o sea, no, ya te das cuenta que pues, no puedes ir con tu laptop en la... Y digo, y afortunadamente, por lo menos es mi percepción, pero aquí me parece un poco más relajado ahora porque está más abierto, hay más diversidad, hay más gente extranjera, ¿no? La ciudad se siente más limpia y un poco más segura. No lo sé, es mi percepción, a lo mejor me equivoco. Pero lo que sí pasa allá es que, o sea, pues tienes esta libertad emocional, te puedes concentrar y entonces creces. Porque aparte el entorno te ayuda a crecer. O sea, hay compañerismo, hay este rollo de que el talento está premiado, no la relación personal, que es algo que Puta, aquí que en eso aquí México, en México, aquí no es o sea, aquí hay mucho talento que se desperdicia porque no tienen o oportunidad. porque le caes mal a alguien porque no le haces la Exacto, barba, o ¿no? porque no tienes aliados. Y eso me pasó, Sí. mucha gente aquí que me rechazó y que ahora me llaman para pedirme consejos Ps, porque, porque triunfé para ellos, ¿no? Entonces, para mí ha sido increíble, yo estoy fascinado de vivir allá y muy agradecido con la ciudad, no con el país, porque creo que también Nueva York es una burbuja a nivel mundial donde hay gente de todos lados, y digo, y tú lo sabes porque nos hemos visto allá, y tú sabes mi vida y conoces dónde vivo y todo. Y pues en realidad yo estoy feliz y te digo, como persona y como creador he crecido a niveles que jamás me imaginé cuando estaba en la casa de mi mamá en Cuernavaca viendo el techo deprimido, que no sabía qué hacer con mi vida, que iba a estar viviendo por 15 años en una ciudad como esa y viajando y conociendo y sintiendo que voy creciendo, ¿no? Donde pues hago una película y después me llaman porque vieron esa película. No mm, me llaman porque soy el hijo de o el amigo de
¿no? Hola, Entonces, pues un eso es muy novio, novia. reconfortante porque te motiva, cabrón, que digas, pues me están llamando por mi trabajo, ¿no? Mm. Y que te respetan. Y Nueva York es una ciudad que te respetan mucho. O sea, tú llegas a un bar en chanclas y short y le dices, oye, ¿me das de probar ese vino? Y sí, claro. Y tú eres neoyorquino a los 5 minutos. Claro. Aquí, o sea, yo de Cuernavaca a la Ciudad de México, puta, era rechazado, ¿no? Te voltean a ver de arriba abajo. Inclusive ahora a veces me Y pasa. ser moreno en México, o sea, eso es algo que luego Sí, hablamos y es un me es un tema. pasó la última vez que estuve acá, que fui a un restaurante en chanclas y short, pues en calor, y se me quedan viendo. Obviamente cuando ya saqué mi tarjeta gringa y puse la propina, bueno, la siguiente es que fui, casi guaruras me ponen, señor, su mesa, ¿no? Pero la primera así de, puta, este güey, ¿qué le pasa, no? Sí. Porque en México es eso, aquí ¿qué me pasaba? O sea, aquí tuve que ganar dinero, o sea, aquí me tuve que hacer de un estatus social para que me respetaran entonces, ¿no? Comprarme mi depa en la Roma, tener mi casa productora, tener lana, entonces me empezaron a invitar a las fiestas, empecé a tener acceso a cierta gente. Yo les empecé a dar trabajo a mis amigos de las escuelas de cine en el proyecto que hacía, pues yo tenía puro operador de cámara, cinefotógrafo, ¿no? Y ahí pues entonces me empecé a conectar con ellos, y entonces me empezaban a medio invitar o a decir ciertas cosas y éramos parte de una generación que pues medio cambiamos ciertas cosas, pero pues no era, o sea, si yo no lo hubiera hecho de esa forma, no, o sea, no me sentía para nada, o sea, es muy, muy feo lo que voy a decir, pero nunca me he sentido querido y bienvenido en mi país. Y allá me sentí en 5 minutos que la ciudad me decía welcome, ¿no? Sí, sí. La verdad entiendo esa sensación, es complicado. Ajá. Yo estoy también en esa batalla. Y ahora, pues claro, de- vengo y lo disfruto de una manera impresionante y me encanta y tengo amigos y ahora pues ya tengo una carrera y la gente ¿no? me saluda ayer en la Semana de Arte, 2, 3, yo te conocí, nada, y qué gusto verte y te va increíble, ¿no? Y es como, o sea, Pero está bueno que pues, sabes de dónde vienes, que pues estás allá. Eso a mí me gusta mucho de ti como amigo y es como que persona eso es que muy parte, eso es gran parte porque vivo allá. Porque Nueva York es una ciudad que tienes que ser humilde todo el tiempo. pues, te Porque la golpea, es ciudad, una ciudad exacto, o que sea, te la putea. ciudad no te deja creértela y eso es increíble. Porque me pasa, o sea, y me ha pasado cuando vengo acá de repente, o inclusive en la India, pues que te ponen así, te elevan, y también es muy cómodo y es como, y Sí. regreso, y en 5 minutos No eres otra vez regresas nadie. al rollo de eres el puntito así Sí. en el cielo, ¿no? Sí, a mí también por eso me gusta mucho viajar y también he sido migrante y es difícil esa sensación de repente como sentirte como parte de nada, pero siento que es muy sano también como Sí, pero ahí te sientes, o saberte sea, nada yo me y siento seguir con tu parte, vida. digo, ahora obviamente llevo muchos años, pero sí me siento parte y ahora soy parte de la industria del cine de Nueva York y ahora te puedo decir después de 15 años que sí, ya voy y saludo y me saludan ciertas personas, pero definitivamente sí, es una ciudad que te hace humilde y eso es increíble. ¿Tú qué crees que ahora ya pues sí, con esta cosa emocional más asentada en Nueva York, ¿cómo crees que ahora sí Morelos se ha reflejado en tus imágenes? ¿Cómo México y Morelos se ha reflejado? O sea, ¿qué diferencias crees que la gente allá percibe de ti como cinefotógrafo? Pues es que creo que lo que hablaba hace rato y que es clave es pues, tu historia de vida y tu experiencia es lo que hace que seas la persona que eres en la creación de imágenes, ¿no? O sea, pues esta mezcla desde niño del campo y el rollo cañero y el origen zapatista, pues eso no se me va a quitar jamás. O sea, como dice mucha gente, eres el mexicano más mexicano que conozco en Nueva York, ¿no? O sea, yo como 3 veces a la semana, 4 comida mexicana o más, ¿no? Yo podría todos los días comer comida mexicana. Ahora que estaba en la India, la cámara, siempre tengo unos stickers de México y le pego el sticker de México a la cámara porque pues es mi manera de decir, pues es mi relación más cercana, ¿no? La cámara
Y entonces, pues tengo este rollo con mi país ahí. No tengo ningún tatuaje, pero si me tatúo algo, me tatuaría el mapa de México aquí para verlo y sentir esa compañía. Entonces, pues está dentro de ti y es difícil decir con palabras como, es que por esto hago esto, porque no, tú lo sabes. Claro. O sea, cuando te dijera, oye, tu actuación es veracruzana, o pues es como, Pero pues sí me preguntaban en el extranjero de pues sí qué onda, si sí son en México. pero ¿cómo? Pues no sé, porque está ahí, pues es lo mismo. O sea, para mí, soy mexicano, soy muy orgulloso de ser mexicano, morelense. Es muy chistoso porque en el 2000, cuando me dieron la Rana de Oro, que fue mi año así, que fue el de la pandemia aparte, que fue espantoso, pero me dieron una medalla del mérito migrante. Hay una activista morelense en Nueva York que nos volvimos muy amigos y ella me dijo, no, yo te voy a proponer ese premio, tú estás cambiando el rumbo, bla, bla. Y entonces sí, no, pues ya el Congreso de Morelos, la chingada, y de repente me dicen, pero tú no naciste aquí. Y entonces me llaman así todos preocupados porque ya van a hacer la ceremonia donde van a entregarme la medalla de plata a Emiliano Zapata, que a verte, tuve que mandar a un amigo a recogerla porque no podía salir. Y entonces se abren todos preocupados y me dicen, no, que a ver, acabamos de descubrir que tú no naciste aquí. Y les digo, a ver, yo soy más morelense que el gobernador que tienen ahorita, que no es de Morelos, que era el futbolista. Les digo, y si no me la quieren dar, no me la den. No manches. Y entonces me dijeron, no. Le dije, a ver, yo estudié desde el kinder hasta la universidad en Morelos. O sea, y mis bisabuelos, bla. Ya, dijeron, no. Dije, pues claro, yo soy más morelense. Yo me siento más morelense que nada, ¿no? O sea, en ese aspecto. Pero ya en mi trabajo, pues es una mezcla de todo. A mí a veces me dicen como, en Son of Monarchs me decían, es que parece película francesa, ¿no? O parece película escandinava. Y es como, sí, también vivo en una ciudad como Nueva York, ¿no? Tengo una relación con una persona del norte de Europa. Es como todo un bagaje de cosas que pues claro que se reflejan, ¿no? El rollo de hacer tu chamba y tu forma de vida. Ahora, pues sí, ya me siento mucho más, he aprendido de todo eso, ¿no? Como el orden o la disciplina, porque Nueva York también es una ciudad donde es, digamos, no es el extremo de los alemanes, pero no es el extremo de México, ¿no? En ciertas cosas sí es como la mitad, tienes que ser puntual, tienes que hacer las cosas bien y rápido, y eso, pues ahora a veces cuando vengo acá, pues la gente me dice, no, pues tú traes otra escuela porque haces las cosas así, nos pides y nos exiges. Sí, eso es porque he crecido allá, ¿no? Profesionalmente. Claro. Y, por ejemplo, ¿qué películas te han inspirado como cineasta? Pues muchísimas. Digo, creo que, o sea, la mayor inspiración a la distancia siempre ha sido para mí, o sea, más que películas, pues yo siempre fui gran fan, al principio sin saberlo, de Gabriel Figueroa, ¿no? O sea, porque creces, es algo increíble de México que pocos extranjeros saben y siempre lo comparto, que es, pues yo crecí viendo las películas de Gabriel en las vulcanizadoras, en las fondas, porque siempre estaba la tele y siempre estaban esas películas ahí, ¿no? O sea, yo la primera vez hace, creo que 10 años, le hicieron una retrospectiva a Gabriel en el Film Forum en Nueva York, que aparte es el primer fotógrafo que le hacen una retrospectiva. Y por otro lado, no sé si sabían, pero Gabriel Figueroa fue el que logró que pusieran el crédito del director de foto en el póster de la película. Es el primero que logra eso. Y fue la primera vez que vi esas películas en la pantalla grande, ¿no? Fue una maravilla, ¿no? Y creo que contigo fui a ver Sí, fue una, justo. ¿no? Al MoMA. Ya más adelante. Pero bueno, ese es para mí, así, digamos, la clave, porque es como un poco a nivel inconsciente. Después ya, Él fotografió a Macario, ¿no? sí. Fui justo a las grutas de Cacahuamilpa, donde hizo la icónica escena de las velas. No inventes, qué preciosura. Claro. ¿Has ido a las Sí, grutas? claro. Fui, pues era el viaje de escuela clásico de Cuernavaca. Locura. Porque Además ahí está habían ahí cerca. zapatistas, estaba Sí. Porfirio. Es una cueva bastante, Sí, bastante importante a con mucha nivel historia. histórica, sí. Y luego lo otro que pasó es que en Cuernavaca pues, está el Cine Morelos, que estaba a la vuelta de la Escuela Activa de Fotografía donde yo estudiaba. Entonces, esa fue mi otra escuela de cine y donde pues, me enamoré de Kiarostami y de Wong Kar-wai, ¿no? Me acuerdo muchísimo de ver Happy Together en la pantalla grande y decir, porque antes pues no,
era como lo que ponían en el cine o la muestra de cine, ¿no? Claro. Que venía de la Cineteca Cuernavaca. Y el cine Morelos, bueno, los conocen, es enorme, ¿no? Era creo que la segunda pantalla más grande del país. Entonces íbamos, era muy chistoso porque había murciélagos dentro del cine. Entonces te pasaban así volando, ¿no? De que 4D. Siempre decíamos, hay que llevar el ladrillo y la caguama porque luego te viene el murciélago. No manches. Pero bueno, ahí vi... O sea, tu palomita con guano. Ahí vi a todos los clásicos y en la pantalla grande y digo, obviamente Wong Kar-wai me voló la cabeza a nuestra generación, porque aparte es muy chistoso, o sea, hace rato hablábamos de Amores Perros, pero ese año sale In the Mood for Love, Amores Perros, Breaking the Waves de Lars von Trier, ¿no? Y Requiem for a Dream en el cine gringo. O sea, es un año que dices, y es el año que yo estoy en el rollo de sí, voy a ser director de foto, ¿no? Entonces, pues eso es creo que ese año, ¿no? Lars von Trier obviamente me voló la cabeza con Breaking the Waves y luego Dancer in the Dark. Pero creo que, pues sí, mi mayor admiración a nivel foto, pues sí, Gabriel y te digo Graciela y Álvarez Bravo. Mucho Sí, más porque Graciela. Graciela para mí ha sido también una inspiración. Digo, hace rato, fui el domingo a ver su exposición en el Palacio de Iturbide y acabo de ir en Nueva York, tenía una exposición increíble en el ICP y ahorita estamos aplicando a un Eficine y es una peli muy interesante en blanco y negro y inmediatamente agarré así de 3 fotos de referencia de ella que parecieron, porque es un poco medio horror y que Graciela pues no hace, ¿no? Graciela es más poeta y encuentra, pero tenía estas 3 fotos que dije, es que esto es lo que queremos hacer en la película, ¿no? Claro. ¿Y qué opinas acerca, o sea, tú qué le dirías a la gente joven que no está en la Ciudad de México, que quiere de cierta forma incursionar en esto? Un poco una carta de apoyo emocional No, a pues la digo, juventud. lo que yo digo, son tiempos, ya va a sonar como abuelito, son otros tiempos. Digo, yo crecí sin el internet y sin las redes sociales. Les diría eso, que no tomaran las redes sociales como algo, como un método de medición del talento o del éxito, porque ahora veo mucho eso, ¿no? La gente está muy preocupada por eso más que por cultivarse. O sea, tenemos un país donde hay una historia artística impresionante y yo me iría de regreso a eso. O sea, creo que siempre va a haber una contracultura y yo estoy seguro que vamos a regresar a hacer películas en análogo, ¿no? Yo soy un gran apoyador de esa moción, pero... pues digo, va a sonar un poco cheesy, pero pues de que sí se puede, porque yo soy un ejemplo de eso, de venir de la clase media trabajadora, de ser moreno, de ser de Cuernavaca, de ser nadie, y de que ahora pues gente reconoce mi trabajo, pues es algo que mucha gente, muchos nos, y como director de foto lo que siempre les digo es hay que tener mucho resistencia, mucha tolerancia al rechazo. Esta es una carrera, es un maratón, hacer cine, no es una carrera de atletismo de 100 metros. Y pues que hay que, o sea, don't give up, ¿no? Es como, ahora pues la gente es más frágil porque todo es más rápido, ahora acceso a toda la información, Sí, ¿no? O más sea, caro, más... Sí, yo para crecí medios. ahorrando dinero para comprar el American Cinematography en el Sanborns de Coyoacán, venía de Cuernavaca porque era el único lugar donde lo podía conseguir y el año pasado me publicaron ahí. Entonces es como, creo que enfocarse en tratar de ser, o sea, creo que lo que va a hacer la diferencia es ser más artístico, ¿no? O sea, la gente que se cultiva y que la otra, pues sí, que si no es aquí, pues sí, el mundo es muy grande, ¿no? O sea, yo ahora lo vi en India o sea, a veces pensamos que yo crecí también con esta idea muy nacionalista y de mucho orgullo de México. Y luego sales y te dices, pues tampoco es para tanto, bro, ¿no? O sea, con todo respeto, hay otras culturas que también nos dan 10 vueltas y la India es una, que esos güeyes se aplicaron y vas a ver, ¿no? Va a quedar aquí grabado. En 10 años, si quieres nos volvemos a juntar y vemos dónde está la India, ¿no? Y México siempre hemos sido el ya merito, el sí, ¿no? Porque la actitud desde la gente es como, no, pues es que ya no se pudo. Y es como, no, sí, pero hay que
seguirle. Es difícil, por lo mismo que hablamos hace rato, la cuestión emocional, todo ¿no? Que Las alianzas. la decepción, hay mucha decepción aquí en México, y yo lo viví, ¿no? Y ahora pues soy, como tú lo sabes, mentor de varios programas, ¿no? De Sundance. Fernando es uno de mis alumnos. Le mandamos un saludo a Fernando. ¿No? Que acaba de ganar mejor corto documental y es un ejemplo, Increíble. ¿no? De un mexa allá dándole, pero es eso, o sea, hay que tratar de seguirle y de cultivarse y de estudiar, ¿no? La carrera de cine es como la de medicina, hay que estar al día, ¿no? No como de, pues ya llegué aquí, ya. Pero te digo, hay que empezar a cambiar ese entorno nosotros y exigir. Yo vengo y pues exijo a mi crew y trato de... Porque el problema es ese, después llegas ahí y ya es como, pues ya y luego qué, ¿no? Y se vuelve como en una cuestión ahí que no avanza, pero eso. Qué chido. Oye, y regresando un poco a los rodajes, ¿cómo, qué paisajes te han marcado? O sea, porque me imagino que has visto cosas fenomenales. La peli en la que nos conocimos vimos Mariposas Monarcas. La verdad yo lloré cuando vi eso. Me impactó porque veías como todo el ciclo de la vida en un solo lugar, así. Sí. Un paisaje precioso, pero como qué espacios te han marcado, te han dejado realmente simbrado como espiritualmente. Pues creo que definitivamente ese es uno. O sea, ese Sí, día ¿verdad? Sí, estaba muy que de hecho no recuerdo si o veniste o no, pero un día que nos fuimos como a las 4 de la mañana caminando, cargando el equipo, y nos dieron acceso como una colonia de mariposas que era como no abierta al público, y me acuerdo de mucha gente llorando, Sí. porque, o sea, fuimos a hacer el amanecer y entonces eran las mariposas colgando y cómo empezaba el primer rayo de luz y empezaban a mover las alas y de repente una explosión, ¿no? Así impresionante. Y creo que, digo, hay muchos lugares que se han vuelto especiales. Y no tanto, o sea, no solo en las películas, pero por ejemplo Japón, o sea, fue un lugar que me voló la cabeza y se me hizo algo muy diferente a todo. Y ahora sé que está súper de moda. Yo fui en el 2005 y me voló la cabeza. Aparte, sin Google Maps y sin celular, y estuve un mes yo solo viajando. Digo, fui a filmar un documental y luego yo me quedé solo. Y me fui a Hiroshima y me acuerdo, me subí en tren y no tenía ni puta idea de a dónde, ¿no? Era increíble viajar así. Y luego me acuerdo, me salí del hotel en Kioto y luego ya no lo encontraba. Porque pues ves así, le dice, puta, o sea, ya, y estaba haciendo de noche yo en la bici, y dije, puta, hasta que iba a ver, voy a preguntar y sí, era eso. No manches. Ghana es otro. Ghana tuve chance de estar haciendo un comercial y luego mis días libres siempre me salgo. O sea, mis días libres ahí en Ghana estamos en un resort así en la playa. Yo contraté un fixer y le dije, llévame con los pescadores. Siempre tengo ahí un trip con el agua y los pescadores. Me fui a hacer fotos y me terminó llevando con un chamán a su templo. Y entonces también pues es como esas experiencias, ¿no? Islandia, los paisajes o sea, vuelan la cabeza por completo. En el invierno, ¿no? Noruega, el norte de Alemania. Hay muchísimo. Y digo, obviamente aquí en México, Cuatro Ciénegas, por ejemplo, me acuerdo que fui a trabajar sí, ahí y sí, también es de las que digo, wow, Baja California, ¿no? Los cenotes, las mismas haciendas de Zapata, o sea, podríamos platicar todo el día pero sí, creo que definitivamente el de las mariposas es de las cosas de trabajo que espiritualmente me he sentido como ahí sí decir, wow. O sea, creo que esa película tiene eso, ¿no? Sí. Que hay, y que es muy difícil encontrar eso en otros países. Solo lo sentí ahora en la India. En la India, creo que esta película tiene esos tintes un poco de Son of Monarchs, de así como magia, misticismo que está en el aire y que si tienes las antenitas abiertas, tú Sí. lo atraes, ¿no? O sea, yo hice una escena en la India que tenemos la grúa arriba y es un diálogo y están medio discutiendo y de repente empiezo en el monitor que están volando circularmente pájaros, pero son las sombras. Y yo así de... Te acá reventó el cerebro. Ajá, porque dije, güey, pues esta es la metáfora son cuervos así
y entonces están peleando, entonces pues ya sabes, es como esos regalos Amo eso. de los dioses del cine, ¿no? Entonces digo, hay que implorarle a los dioses del cine que nos acompañen y ahí se dan en este tipo de lugares, en 499, que es otra película muy importante en la que gano la Rana de Oro, que hago este viaje por todo México, bueno, de Veracruz a la ciudad en 4 semanas filmando y también esos paisajes. Y para mí, pues esa fue como una carta de amor y despedida a México, ¿no? O sea, yo sabía que no voy a regresar a muchos de esos lugares ya en mi vida, ¿no? O sea, pero filmar en el cofre de Perote a no sé cuántos miles de metros está y nos faltaba el oxígeno y empiezas a tener como este rollo de que pierdes la, ¿cómo se dice? Como la ubicación y dices, ya pasé por aquí y es como, no. Y esa fue una sensación rarísima, como estar medio drogado, pero era pues, por el oxígeno. Y pues ahí hicimos unas cosas. Pero aparte de eso también llegué, puse la cámara, estaba el pico de Orizaba desde ahí, y así corriendo, cámara, tripié, rec, literal, 20 segundos, nubes, adiós al pico de Orizaba, nevado. Y obviamente esa toma está en la película, pero te lo juro, duró lo que está en la pantalla y las nubes la cubrieron así. Entonces eran esas cosas en las que si yo hubiera llegado y mamoneaba así, a ver, la asistente. Yo llegué solo así, la asistente estaba ya vomitando, yo creo, y así de, rec, vámonos, ¿no? Porque me estaban Tienes regalando. que estar activo. Sí, y es eso, o sea, ese tipo de actitud es la que tienes que tener cuando estás haciendo los proyectos, ¿no? De que ves algo y la antenita y te dice, Claro. porque te premia, o sea, la vida te da de regreso, ¿no? Oye, ¿y no has visto cosas de repente paranormales o en set? No Pues, digo negativas solamente, o sea, también pueden ser como estas cosas, pero pues sí, no o sé sea, si has visto cosas definitivamente, raras. más que ver, es sentido. O sea, sí, y sobre todo más bien locaciones, no, creo que pues sí, tienes esa sensibilidad y de repente pues sí, ahí dices, Jesús, acá, y luego investigas o preguntas así, no, pues es que aquí era un hospital donde matan a los niños. Ah, con razón, O sea, si se siente sientes el vibrón. esa... Sí, por ejemplo, hice una película, Awake en Estados Unidos, en el norte, y filmamos en un hospital abandonado, Dios mío. y fue muy loco porque la cámara empezó a hacer un rollo rarísimo, así como de píxeles, y era como de no mames, no mames. Y te lo juro, me puse a investigar y era porque estábamos en el pabellón de cáncer y la radiación ahí hacía que la cámara se pachequeara. Y estaba documentado. Y la foto era exactamente lo que me estaba pasando. Vi la placa, movimos al otro cuarto y se apagó eso. Dios. Así de, ¿y cómo? No sé, una radiación así. Decían creo que cosmic radiation. O sea, una cosa así rarísima que en mi vida había oído y era la Alexa, Mini, Harry, bla, bla, y nos fallaba por el rollo así de radiación espantoso que había ahí. Y la vibra era así de paredes descarapeladas. Imagínate cuánta gente ahí enferma, muerta. Sí, o sea, y por otro lado, pues cosas increíbles como en la India, el rollo espiritual, ¿no? Algo que creo que te dije que es que filmábamos a Ganesh, el dios, todos los días antes de empezar, ¿no? Había una ofrenda y un incienso y rompían un coco, de estos coquitos, cafés chiquitos, lo abrían y se lo ofrendaban al dios y todo eso lo teníamos que grabar. Entonces yo ahora le pedí al DIT que me sacara un still de los 45 días de rodaje de esa imagen, que es una de noche, quiero hacer un collage y ponerlo ahí en el estudio porque sí, esa cuestión espiritual, por ejemplo, en relación con el cine, yo nunca la había visto en mi vida, porque los hindús tienen esa relación con el cine, de fanáticos espirituales, y le construyen templos a los actores religiosos, o sea, cosas así. El actor es Dios en la India, ¿no? O sea, es muy loco la devoción que hay y el oficio. Entonces, ahora vengo muy motivado por eso, porque vi este amor por el cine de una manera en la que nunca... Creo que la única comparación son el estadio de Boca en Argentina y los hinchas apoyando a su equipo. Es así, los indios así aman el cine, ¿no? Los hindús, perdón. Igual, un poco para cerrar, después de esta conversación, como... Ya deben de estar dormidos ahí en el YouTube.
Ojalá estén cocinando así, de Ojalá, que un sí. estofado, Exacto. mole. Ojalá, Ya me está dando hambre. sí, se hace hambre. Espero que me lleven a desayunar, muchachos, aquí. Unas quesadillitas. Este, Cafecito de olla. Ajá. sí, ahorita vamos a buscar. ¿Cuál es el kit? A ver, así a cámara, kit de supervivencia para cinefotógrafo. El kit de Chamarrita, supervivencia, sí. chamarrita, porque Sí, tú eres así a todo terreno. sí, chamarrita, mi kit de supervivencia, llevo mi termo con té, que el té para mí es un gran aliado, el té con miel, lo recomiendo, sobre todo después del corte a comer. En vez de estar tomando café, tomen té. La otra cuestión, el suerito es mucho más efectivo que el café cuando se estén durmiendo. Ese es un gran tip. Y bueno, un libro, yo tengo varios libros. Siempre, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Lecciones con Kiarostami, que es simplemente memorias de él dando clases alrededor del mundo. Y siempre es un libro que siempre me llevo a todas las películas y lo abro en cualquier página. Tengo como mi ritual ahí en la mañana antes de irme a rodar, lo abro y me da algo, ¿no? Y bueno, los audífonos para mí son básicos, con el teléfono cargado para escuchar música. Y bueno, pues el teléfono ahora es la herramienta, ¿no? Ahí tengo mi viewfinder, tengo un exposímetro que nunca uso, y mi cámara de foto siempre está ahí. Que te digo, ahora el teléfono ha reemplazado mucho eso, pero... Y bueno, yo soy medio supersticioso y siempre traigo en mi mochila una pulsera de la Virgen de Guadalupe, huichola, que no me pongo, pero que está ahí en mi backpack. Uh-huh. Y stickers de México. Y stickers de México. Sí, es muy chistoso porque se puso de moda ponerle estos parches a las cámaras. Y yo ahora, Fernando me regaló esos stickers. Ah, mira. Sí, chiquitos y están perfectos porque aparte se le pueden quitar a la cámara. Pero yo siempre se las regreso a la casa de renta con los stickers para que vean. Como vaca. Para que vean de qué lado masca la iguana. Qué bueno. Pues muchas gracias por venir. Espero que no te hayas muerto de frío. Mira qué regalo. No, muchas gracias a ustedes. Espero que no sean mega aburrido. No, para nada.